Se me ocurrió también ver si es que quiénes son las organizaciones políticas cuyas autoridades fueron sometidas a consulta popular de revocatoria. Es decir, ¿a quiénes se quiere revocar? ¿No? Se quiere revocar a movimientos independientes, se quiere revocar a personas que pertenecen a partidos políticos, se quiere revocar a organizaciones locales, y el gran porcentaje de personas a quienes se buscan revocar son casi el 60%, son autoridades que provienen de movimientos regionales. ¿Ok? Los movimientos regionales, autoridades elegidas por movimientos regionales, son aquellos que suelen ser, entre comillas, y disculpen la palabra, los caseritos de las revocatorias, ¿no? No son las autoridades locales, no son las autoridades que provienen de organizaciones distritales, no son tampoco los representantes que provienen de partidos políticos, sino son aquellas personas elegidas por movimientos regionales. Y claramente, quienes más rivales tienen dentro de una región son justamente los movimientos regionales, quienes más polarizan, por decirlo de un modo, la política dentro de un contexto regional son los movimientos regionales. No vemos en una región X al PPC polarizando con el APRA, ¿no? No vemos en un contexto regional al movimiento local Mi Casa Azul polarizando con el movimiento local Mi Casa Verde. No. ¿Qué es lo que polariza la política en regiones? El movimiento regional A versus el movimiento regional Z. Justamente aquellas autoridades que pertenecen a movimientos regionales, que es donde está la política en las regiones, son justamente las autoridades que suelen ser los caseritos para llevar adelante procesos revocatorios. Y esto tiene que ver justamente con ver quién promueve las revocatorias, cuál es el perfil del promotor de las revocatorias, ¿no? Y esto lo podemos saber porque justamente existe una persona responsable de comprar el kit electoral y de cumplir con los requisitos, ¿no? Gracias a esa información que tiene la OMP se ha podido sistematizar algún dato importante del perfil del promotor. Un dato interesante es que el 78% de promotores de revocatorias no fue candidato en la elección previa. ¿Ok? Está esta idea, que no necesariamente se desvirtúa con esto, de que son los perdedores, ¿ok?, los que promueven la revocatoria del alcalde que ha sido elegido, ¿no? Pero fíjense, solamente es el 22%. El 22% de quienes fueron candidatos están organizando los procesos de revocatoria de quien fue elegido. Un gran porcentaje, 78%, no fueron candidatos, de gente que no participó en proceso electoral previo. Ahora, puede tratarse de familiares, de amigos, cercanos, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de esto en todo caso? De que en los otros candidatos perdedores, solamente el 22% dan la cara y dicen, oye, usted, señor alcalde, no está haciendo lo que quiere la gente y voy a organizar un proceso de revocación. ¿Ok? Vamos a centrarnos en este 22%, ¿ok? Este 22% de los promotores que fueron candidatos. ¿Quiénes se tratan? Fueron candidatos a alcaldes distritales y fueron candidatos a regidores distritales. O sea, los promotores están siempre en el nivel local, ¿ok? Han sido candidatos a alcaldías distritales, han sido candidatos a regidores distritales y ellos suman la gran mayoría de este 22% de candidatos que organizan y que articulan la junta de los requisitos para enfrentar un nuevo proceso de revocatoria. Es decir, quienes no organizan revocatorias, no tenemos a regidores provinciales organizando revocatorias. No hay consejeros regionales organizando revocatorias. Quienes organizan revocatorias están en el plano local. Son los alcaldes distritales, son los regidores distritales quienes suelen estar en la organización de las revocatorias. Y un dato importante, me parece uno de los más importantes de estas cifras. El 76% de quienes organizan, de los promotores de la revocatoria del 2011, no tienen afiliación política. Del 2012, perdón. No tienen
afiliación política. Si uno busca en el registro te figura como independiente, sin afiliación política, ¿no? Lo cual tiene que ver nuevamente con esta idea de que, oiga, no dan la cara formalmente como miembros participantes de una organización política. Ese es el lado, si quieren ustedes, más polémico de las revocatorias. Pero el lado más interesante de las revocatorias, y esto es algo que yo también quiero subrayar justamente, es que son mecanismos muy participativos. ¿Ok? Son mecanismos que a la gente suele ir a votar, y no necesariamente por la multa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando en algunas provincias de este país, es un dato que a veces pasa inadvertido, a pesar de multas y todo, el ausentismo llega a porcentajes muy elevados. Los niveles de participación, el nivel de ausentismo, perdón, es muy alto. En el caso de las revocatorias, la participación de la ciudadanía está alrededor de un 72-73%. ¿Ok? O sea, la gente en su gran mayoría, más de tres cuartas partes, 3 de 4 ciudadanos de un distrito que está en revocatoria suele participar. Entonces la gente sí tiene un compromiso de algún modo cívico, sí tiene un compromiso de algún modo por participar de esta revocatoria. Es decir, a pesar de que puede haber conflictos entre las autoridades políticas, a pesar de que la revocatoria puede ser empleada por rivales políticos, por enemigos políticos, lo que vemos es que la gente sí tiene un compromiso, en términos generales, para participar de estos procesos de revocatoria. Lo cual es un elemento a considerar porque justamente ahora que hablamos de crisis de los partidos políticos, crisis de participación, desafección política, es una buena noticia que a pesar de lo polémico que han sido las revocatorias, tienes a gente yendo a votar, que es algo que en otros países el ausentismo es mucho más grande, ¿no? Con esto voy a plantear algunos temas para el debate, para la discusión, porque yo creo que lo que más interesa inclusive en este tipo de foros es el intercambio, es el diálogo, no casualmente se llama diálogo, este tipo de eventos que organiza la OMPE con mucho tino. Creo que es el momento de sentarnos, de detener, de hacer pausa y evaluar los 20 años de revocatoria en el Perú. ¿Por qué? Porque justamente en contextos en los que se discute reformas políticas, reformas institucionales, nosotros creemos, en el Perú creemos a veces ciegamente, de que el cambio de un artículo, que el cambio de una norma, que el cambio de una ley, va a cambiar el comportamiento político de los peruanos, el comportamiento político de los partidos políticos. Creemos ciegamente en eso. ¿Ok? Y este caso de la revocatoria puede ser un gran experimento, porque nos puede ayudar a analizar cuál ha sido la interacción entre los ciudadanos y este instrumento de democracia participativa. Este caso nos puede evaluar cómo hemos utilizado los peruanos en 20 años un instrumento participativo. La última reforma, que me parece bastante atinada, ¿ok?, en la cual no existe una elección complementaria después de que se ha llevado a cabo una revocatoria donde ha ganado el sí, en realidad se da en gran parte por la presión del caso de la revocatoria en Lima, ¿no? O sea, cuando los limeños recién nos enteramos de que había un proceso revocatorio, de que podía polarizar y generar un conflicto dentro de nuestra localidad, ahí sí comenzamos a ver, hay que cambiar la revocatoria, hay que poner en discusión la revocatoria, cuando esto ha existido desde el año 97 en todo el país. ¿Okay? Una vez que la revocatoria llegó y tocó y asustó a los limeños, es que nos hemos puesto a pensar y a reflexionar sobre estos elementos que han sido parte de la vida de la política cotidiana en el resto del país. Yo creo justamente que estamos ante el mejor pretexto que tenemos para evaluar cómo interactúa una norma, cómo la norma se ha adaptado a lo largo del tiempo. Tomen la revocatoria desde el momento en que se pone la Constitución, desde su primera reglamentación, desde la primera ley de democracia participativa del año 97, a cómo está la ley ahora, y podemos analizar justamente cómo se ha evolucionado y cómo se ha adaptado esta ley a las exigencias y al uso que le han dado los ciudadanos y los políticos a esta norma. También podemos analizar cómo se usa, es el momento de reflexionar cómo hemos empleado en 20 años esta norma para el momento de plantear
reformas políticas, ¿ok? Para el momento de plantear nuevas reformas políticas, decirnos justamente cuáles son las lecciones aprendidas de este instrumento muy interesante y muy útil como ha sido la revocatoria. Y yo creo que inclusive quedan algunas preguntas pendientes sobre la revocatoria. La revocatoria va a seguirse modificando. Por ejemplo, ¿los promotores de la revocatoria tienen que ser simplemente ciudadanos o por qué de una vez hagamos que se quiten las máscaras los promotores de la revocatoria y que tienen que ser los partidos políticos los que tienen que ser los promotores de la revocatoria? Ese es un tema que se puede poner en debate, por ejemplo. O sea, ¿quién va a hacer la revocatoria? ¿Los ciudadanos? O seamos francos, o van a ser organizaciones políticas los que van a llevar adelante la revocatoria. Una nueva reforma en la propuesta de reforma política puede ayudar a desenmascarar justamente este tipo de intereses detrás. Luego hay un elemento de la revocatoria que tiene que ver con la justificación de las revocatorias, ¿no? A mí me queda bastante difuso justamente cómo estas justificaciones, entre comillas, y disculpen la redundancia, están realmente justificadas, ¿no? O sea, a veces, ¿cuál es el nivel de pretexto que se utiliza para lograr llevar adelante, iniciar un proceso de este tipo? Y finalmente hay que preguntarnos, pues, ¿cuál es el futuro de la revocatoria? ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con el futuro de la democracia en el país. La revocatoria estaba pensada como un instrumento de democracia participativa, como un instrumento para empoderar al ciudadano promedio, ¿okay? Para que el ciudadano no tenga que esperar un nuevo ciclo de elecciones ante autoridades que no son representativas. ¿Ha cumplido con esa misión? Y si no ha cumplido, ¿cómo construimos mejores instrumentos de democracia participativa para los ciudadanos? ¿Por qué el ciudadano no usa un cabildo abierto? ¿Por qué un ciudadano no usa una iniciativa legislativa? ¿Okay? A través de la revocatoria se puede discutir justamente cuál es el carácter de la democracia en el Perú. ¿Los congresistas deberían ser revocados? ¿El presidente de la República, el vicepresidente de la República deberían ser revocados? Aquí se abren grandes interrogantes. O sea, solamente discutiendo una sola norma, una sola ley, ¿ok? Estamos en realidad pensando y diseñando cómo queremos que sea nuestra democracia. Yo no traigo necesariamente respuestas esta noche, lo que tengo justamente es animar a un debate público. Yo felicito a la OMPE porque organiza este tipo de eventos, porque es el tipo de debate sobre reforma política que deberíamos tener. Y espero que podamos tener una interacción interesante con sus preguntas. Muchas gracias.